Bienvenidos sean todos a esta casa Vida Abundante. Sí veo algunas visitas, veo también algunos amigos que vinieron a visitarnos este día. Qué bueno que están aquí. La intención del corazón de la iglesia es bendecir y glorificar el nombre del Señor y para eso estamos aquí hoy. Es para mí un gran honor hacer esto, esta encomienda, esta hermosa encomienda de compartir la palabra a la santa iglesia de Dios. Y también le agradezco a nuestro pastor David Palazuelos, que no está aquí, pero por invitarme a esta tarea mientras él no está, esta tarea que amo y disfruto con todo mi corazón. Y como mencionaba Fabi, pues vienen en camino de El Paso, Texas, de un evento al que yo tengo bastante cariño, porque ahí fue donde conocí a mi esposa, a Fabiola. Así es que le tengo bastante cariño a ese lugar y a esa conferencia. Hubo muchos cambios en mi vida después de eso, evidentemente, y pues estoy contento. Así es que los muchachos van a venir, yo sé que muy contentos, muy bendecidos, pero así como dijo Fabi, si nada más se fueron algunos adolescentes, ¿qué pasó aquí? Que algunos se hicieron locos y también faltaron hoy, no sé por qué, pero qué bueno que usted puede estar aquí. Bienvenidos cada uno de ustedes. Vamos a entrar al tema porque quiero que me alcance bien el tiempo. Y el tema que estaré exponiendo hoy se titula Hermosa Iglesia. Hermosa Iglesia. ¿Qué tan hermosa y qué tan valiosa es para el Señor la iglesia? Es una pregunta. ¿Qué tan hermosa y tan valiosa es? ¿Cuál es la magnitud del valor que el Señor le ha dado a la iglesia? La iglesia es profundamente hermosa. La iglesia es profundamente valiosa para el Señor. Según la palabra, la describe de diferentes maneras. La iglesia es la esposa de Cristo, es el cuerpo de Cristo, es el cuerpo elegido por Dios, el pueblo elegido por Dios, es la familia de Dios, es la congregación de los redimidos por la sangre de Jesucristo, es la comunión de los santos y es el nuevo Israel. Estos y otros adjetivos los podemos encontrar en la palabra de Dios para la iglesia. Y quisiera aclarar algo que ya hemos mencionado antes. La reunión dominical es la congregación de los santos redimidos. Cada reunión dominical es la reunión de los santos redimidos. Es decir, que la reunión tiene que estar enfocada totalmente a Cristo, a la adoración a Él, totalmente a que Dios sea glorificado. Y que estos redimidos que se encuentran aquí, exalten el nombre del Señor y aprendan y crezcan más del consejo de la palabra. La iglesia es edificada cada vez que nos reunimos. La iglesia es edificada cada vez que se predica la palabra de verdad, cada vez que se expone la palabra de verdad y en el poder del Espíritu Santo. La iglesia siempre va a ser edificada y va a crecer. Va a crecer no en números, en sabiduría, en conocimiento, en madurez de la palabra de Dios. Las reuniones dominicales no pueden estar enfocadas a que sean agradables para los nuevos, para las visitas, ni para los viejos. No pueden estar enfocadas a agradar a ningún hombre, a ningún tipo de personas. La reunión dominical no puede tener ningún enfoque de ese tipo. Y sabe que el mismo poder de la palabra que ha transformado a cada uno de nosotros es el mismo poder de la palabra que va a obrar en un nuevo y en una visita. Creemos y confiamos en el poder de la palabra. Creemos en él. Si ese poder, esa palabra y el Espíritu Santo obró en mí, puede obrar en cualquier persona. Si el Señor así lo dispone. Esta es la obra y el poder de la palabra y del Espíritu Santo obrando en la iglesia, obrando en la predicación expositiva de la palabra. Las enseñanzas, las predicaciones no pueden ser diluidas ni humanizadas para agradar a nadie. Porque jamás se ha tratado eso. Deben ser, una vez más, enfocadas totalmente a Cristo. Totalmente enfocadas a Él. Nos alegramos una vez más con los nuevos y con las visitas. De verdad y mucho. Nos alegramos mucho. Bienvenidos.
Sin embargo, el centro de la reunión dominical no es ni los viejos ni los nuevos. El centro es que los santos redimidos glorifiquen a Dios y glorifiquen a Cristo. Ese es el centro de la reunión. La iglesia es la entidad más hermosa y más poderosa que puede existir en la tierra. Es la entidad más maravillosa que el Señor ha instituido en la tierra. Y esto no es porque la iglesia se haya ganado estas descripciones o atributos por sí misma. De ninguna manera. No nos lo hemos ganado. Hemos recibido todo por gracia. El Señor Jesucristo es el que se ha dado y se ha entregado a sí mismo por la iglesia. Es Él el que lo entregó todo para presentársela a sí mismo purificada, una iglesia santa, sin mancha, inmaculada. Es el Señor Jesucristo el que lo ha hecho. Y muchos a lo largo de la historia han tratado de deslegitimizar estos atributos de la iglesia. Su veracidad, su belleza, su fortaleza. Que el Espíritu Santo está en medio de la iglesia. Y en algunas ocasiones lo han hecho con justa razón. Ya que la iglesia, y me refiero a las personas, a los hombres falibles de carne y hueso, a lo largo del tiempo hemos tendido a desviarnos, a confundirnos, a extraviarnos y a entregarnos a deseos y a caminos de hombres. Le preguntaría a usted, ¿ha visto esto a lo largo de su vida en la iglesia? Que muchos se desvían, que la enseñanza se desvía, que el enfoque se pierde. Lo hemos visto. Y esto no es algo nuevo. Esto es algo que se ha visto desde el principio de la iglesia, en la iglesia primitiva. El mismo apóstol Pablo en sus cartas les advierte, algunos de hecho a los Gálatas les dice, estoy asombrado de que tan pronto se hayan apartado de la sana doctrina. Estoy asombrado, dice, de que tan pronto se hayan apartado de la verdad. Entonces, si eso fue en los inicios de la iglesia cristiana, ¿es posible que pase en la actualidad hoy en el 2025? Claro, es muy posible que pase. Entonces se ha dado con estos extravíos, con estos engaños, se ha dado un mal testimonio a muchos. Se ha dado un mal testimonio a los que están fuera de la iglesia y hasta a los que están dentro también. Sin embargo, aunque algunos intenten restarle su valor a la iglesia, el Señor sigue amándola. El Señor sigue obrando en ella. La iglesia es la esposa de Cristo. Es la novia de Cristo. Y el Señor sigue amándola y obrando en ella. El Señor sigue perfeccionándola y dirigiéndola hacia sus propósitos eternos. Y así va a ser hasta el fin de los tiempos. Algo que aclarar es que no todas las instituciones religiosas que se hacen llamar de Cristo lo son realmente. No todas las instituciones que se hacen llamar de Cristo, que dicen Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto o el otro, son de Cristo realmente. A veces lo podemos identificar nosotros o en algunas ocasiones no, pero el Señor sí sabe quiénes son sus ovejas. El Señor sí sabe quiénes son suyos. Y cuando hablamos de iglesia, hablamos de la iglesia invisible. Es invisible para las personas, pero para Dios es visible. ¿A qué me refiero? El Señor sabe quiénes son su iglesia verdadera. El Señor sabe quiénes son sus hijos. El Señor sabe quiénes son sus ovejas. No solo porque muchas personas estén dentro de un edificio, todas son la iglesia invisible. La iglesia invisible es aquella que ha sido comprada y redimida por la sangre del Señor Jesucristo. Y el Señor sabe quiénes son. El Señor sabe quiénes son sus hijos. La iglesia es una. La iglesia es santa. La iglesia es universal. Y la iglesia es apostólica. Si seguimos en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, seguimos en las enseñanzas de los apóstoles, la iglesia es apostólica. Es necesario que la iglesia regrese a su camino y sea guiada por el Señor.
la palabra y el Espíritu Santo. Es necesario que siempre busquemos esa dirección del Señor. Porque una cosa es muy clara, la iglesia sigue necesitando la santificación que la palabra y el Espíritu Santo hacen en ella, en cada creyente individualmente, en la iglesia invisible. La iglesia sigue caminando hacia la meta. Seguimos caminando juntos hacia la meta. La iglesia es una universal, no solo vida abundante, la iglesia de Cristo alrededor del mundo. Sigue caminando hacia la meta. Esto es la introducción. Vamos a leer Efesios 5 del 25 al 27. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Señor, te damos gracias este día por tu santa palabra que vamos a compartir hoy. Guíanos, Señor, guíanos, Espíritu Santo, a toda verdad y a toda justicia con el poder de esta palabra. Abre nuestros oídos, nuestro corazón, para entender lo que tú quieres hablarnos hoy a cada uno de nosotros. Gracias porque habitas en medio de tu iglesia. Gracias te doy, Señor. Gracias por estar con nosotros. Amén. ¿Necesita la iglesia cristiana occidental de hoy una reforma? ¿Necesitará nuestra iglesia hoy estadounidense, por ejemplo, una reforma? Y no me refiero a un movimiento de reforma como la Reforma Protestante de 1517. No me refiero a una reforma, a un movimiento de reforma de ese tipo. Y tampoco voy a hablar de eso específicamente hoy. A lo largo de la historia, la iglesia ha tendido a desviarse en cuanto a la adoración a Dios, en cuanto a la doctrina de la salvación, en cuanto a los sacramentos y en cuanto al gobierno y disciplina que se aplica dentro de la iglesia. Y esto no es decirlo a la y se va. La iglesia se ha desviado en muchas ocasiones en estos 4 puntos. Desde la iglesia primitiva. Cristo ha amado a su iglesia con un amor sin reservas, desinteresado y sacrificial, completo. Cristo ha dado todo lo que tenía por su iglesia. Esto incluye su propia vida y todo esto es por el bien de la iglesia. No lo ha dado todo. El Señor Jesucristo lo ha dado. Entonces, ¿qué tan valiosa es la iglesia? Extremadamente valiosa. No hay palabras para decirlo. La iglesia es extremadamente valiosa para el Señor. Todo esto habla del amor de Cristo por ella. La gracia salvadora de Cristo santifica a los creyentes por la intervención de la palabra de Dios. Es a través de la palabra que la iglesia, que el creyente es santificado y conformado a la imagen de Cristo. Es a través de Jesucristo que somos justificados y es a través de la palabra que somos santificados. 2 cosas diferentes. Y como paréntesis de este versículo que estamos exponiendo de Efesios, si lo pueden poner otra vez, en estos versículos Pablo está comparando el amor de Cristo por su iglesia a como debería de ser el amor de un esposo por su esposa. Así debería de ser el amor de un esposo por su esposa, sacrificial, completo, entregado. Entonces, un esposo no debería soportar un pensamiento de algo pecaminoso en la vida de su esposa. El pensar para ella algo que desagrade a Dios. El pensamiento del esposo debe de ser honrar a su esposa y que la esposa sea purificada y santificada en el Señor. Ese debe ser el deseo mío, Carlos, para mi esposa. Y de cada uno de los que son esposos aquí. Ese debe ser el deseo. La intención, el objetivo permanente del marido entonces es encaminar a su esposa hacia la pureza en Cristo Jesús. Y si observamos en el versículo 27 de Efesios 5,
versículo 27. El deseo de Cristo y toda su obra tiene el objetivo de que la iglesia sea santa e inmaculada. Ese es el deseo de Cristo como esposo de la iglesia, que la iglesia sea santa e inmaculada, totalmente limpia, pura, libre de cualquier mancha en el sentido moral y espiritual. Eso es lo que el Señor Jesucristo está haciendo en nuestras vidas, en la vida de la iglesia. Y ahora hay que entender una cosa con dos preguntas. ¿Es la iglesia santa delante de Dios? ¿Es la iglesia santa delante de Dios? Sí, sí lo es. La iglesia es santa delante de Dios y lo es por la sangre, la justicia y la santidad de Cristo que nos cubre. Ha sido justificada. Es por eso que la iglesia es santa delante del Señor. Por eso en diferentes secciones de la Biblia se habla la santa iglesia. No porque la iglesia se lo haya ganado, sino porque Cristo la ha justificado y ahora es santa delante del Padre. Ahora la segunda pregunta ¿es nuestro carácter individual, personal, nuestro carácter, pensamientos y comportamiento totalmente puro y santo? Respondan. No, no es el carácter y el pensamiento y el comportamiento de Carlos totalmente puro y santo. Sigo en esta carne. Seguimos en esta tierra. No, no lo somos. Es por ello que Cristo nos ha dejado al Espíritu Santo que nos guía a toda justicia y a toda verdad. No hay perfección alguna en ninguno de nosotros. De veras, hermanos. Y no se la crean cuando vean a ese hermano o esa hermana. Es perfecto. Es perfecta. Esa hermana no peca. De veras, yo la veo y casi flota. Tiene brillos en la cara. Te brilla la cara de tan santa que es la hermana. No, claro que no. No hay perfección alguna en nosotros y seguimos necesitando al Espíritu Santo y la palabra de Dios, que es nuestra guía, es nuestra regla, la manera en la que medimos nuestro camino. Vamos a Juan 16:13. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habría de venir. El Espíritu de verdad, a través de la palabra, nos guía al Señor. Filipenses 3, del 12 al 14. No es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, ni el mismísimo apóstol Pablo se consideró superior o haberlo alcanzado ya todo. El apóstol Pablo, que escribió casi todo el Nuevo Testamento, no se consideró a sí mismo superior o haberlo alcanzado ya todo. Cuanto menos ninguno de nosotros. Nos engañamos a nosotros mismos cuando tomamos una posición de altivez o superioridad espiritual. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Cuando yo, Carlos, me considero superior a cualquiera de ustedes, estoy errando totalmente. No es así. No es así. Por su infinita misericordia, Él sigue obrando en nosotros y más vale que el Señor nos encuentre ocupados en agradarle cuando llegue el momento. Más me vale a mí que el Señor me encuentre ocupado en ser transformado por Él y por su palabra, que el Señor me encuentre buscando hacer su voluntad. Más me vale, de verdad.
El creyente no ha alcanzado la meta de semejanza perfecta de Cristo. No lo ha alcanzado. Es importante no distraernos en el pasado, ya que esto debilita nuestros esfuerzos en el presente. Nos distraemos pensando en el pasado o deprimidos por lo que fue, lo que dejó de ser y ya no va a ser nunca más. Es que yo en aquel entonces tenía un ministerio poderosísimo. El Señor me usaba para levantar piedras y sacar árboles con todo y raíces. Es una hipérbole. Vivimos a veces estancados en el pasado. Podemos también distraernos con el pecado y fracasos, los fracasos anteriores. Nos distraemos con los pecados y fracasos anteriores y también con los logros, aciertos y acciones del pasado. Ambas distracciones están incorrectas. Debemos de proseguir hacia la meta, tal como Pablo lo menciona. Proseguir, continuar, caminar, firmes en la fe. Firmes y adelante, dice otro versículo, firmes y adelante, huestes de la fe. Permanecemos caminando hacia la meta. ¿Y cuál es la meta? ¿Cuál es la meta que el creyente debe de tener? La semejanza a Cristo. Esa es la meta que yo como cristiano y usted como cristiano debe tener, ser semejante a Cristo. Sin embargo, el premio del que está hablando este versículo que leímos es la semejanza a Cristo en el cielo. Es una semejanza perfecta. Perfecta. Y el supremo llamamiento es el día en el que Dios llama a cada creyente al cielo y a su presencia para recibir este premio, que nos era imposible alcanzar en nuestra vida terrenal. Es imposible que el ser humano alcance una semejanza perfecta, absoluta. Que yo diga, por ejemplo, yo soy igual a Cristo. Idéntico. Soy semejante a Cristo porque su justicia me ha cubierto. Nada más. Soy semejante a Él por su misericordia, por su gracia. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor. Soy semejante a Él por su misericordia. Ahora, habiendo dicho todo esto, una pregunta más, me gustan las preguntas. ¿Debe el creyente buscar, trabajar y procurar la semejanza total a Cristo en la vida terrenal, aunque sea un hecho que no la va a alcanzar al 100%? Sí, yo sé que no voy a llegar a ser perfecto en esta tierra y en este cuerpo terrenal. No voy a llegar a la perfección absoluta de Cristo. Sin embargo, eso me motiva y la obra de Cristo me motiva a seguir adelante hacia la meta, a seguir luchando, a seguir buscando parecerme a Cristo. Me motiva a mí la obra de Cristo, nos motiva a cada uno de nosotros la obra de Cristo a buscar parecernos más a Él. Eso es un indicador de que realmente ha sido justificado por el Señor. Porque si nos valiera, no me importa ser como Cristo. No me importa nada, no me importa la vida cristiana. Sería un indicador de que esa persona no es realmente justificada. No hay indicador más grande que me diga, ¿es justificado o no es justificado? La persona no quiere parecerse a Cristo. Todo creyente debe de buscar parecerse a Cristo. Hemos sido lavados por su sangre y esto nos levanta y nos guía hacia Él. Es el Espíritu Santo el que fue sellado en cada uno de nosotros y que nos insta, nos impulsa, nos motiva a buscar la semejanza de Cristo. Este deseo entonces de buscar la santidad, la santificación, es una respuesta a la obra salvífica de Cristo. Es una respuesta a Él. El Señor me ha salvado. El Señor es mi dueño. Quiero parecerme a Él. En alguna ocasión me preguntaron, ¿qué es el Señor para ti? El Señor es mi dueño. Le pertenezco. Es mi dueño. Y yo quiero agradar a quien es mi dueño, a quien es mi Salvador.
Al quien es el Cordero Santo, yo quiero agradarle a Él. Quiero glorificar su nombre. A lo largo de la historia, muchísimos, han buscado introducir otros evangelios que son opuestos a lo que se encuentra en la palabra. Se han inmiscuido enseñanzas y doctrinas de demonio y doctrinas erróneas, se han inmiscuido en la iglesia y en la mente y el corazón de muchos creyentes. Han sido engañados con cosas que no se encuentran en la Escritura. Teologías como la de la prosperidad, movimientos de señales y milagros, o el movimiento apostólico moderno con enseñanzas judaizantes, etcétera, etcétera, etcétera. Con las que ha sido la iglesia y muchas personas engañadas. Iban por buen camino hacia Cristo, hacia la meta, y de pronto dieron una vueltecita y se desviaron. Porque ancho es el camino que lleva a la perdición, pero angosto es el camino que lleva a la salvación, a la vida eterna. Es angosto, está muy claro, no es más o menos, no está a la mitad. Es angosto el camino que lleva a la salvación, a la vida eterna. Y solo a través de Cristo podemos permanecer caminando por ese camino angosto. Todas estas enseñanzas entonces han enfermado a la iglesia y su salud. La han enfermado y han comprometido su salud. Mucho. Viendo entonces toda esta historia de la iglesia, podemos deducir que se necesita una reforma una y otra vez. Constantemente la iglesia necesita volver a la verdad. Una vez más, no estoy hablando de un movimiento de reforma como el de 1517. No estoy hablando de eso. El ser reformada para volver al camino. Muchos de nosotros quizás este día necesitamos ser reformados para volver al camino de la verdad. Aún estando dentro de la iglesia y viniendo cada domingo, podemos tener teologías y doctrinas erróneas en nuestra mente y en nuestro corazón. Es importante que el Señor, el Espíritu Santo, su palabra, nos hagan volver, regresar a la verdad del Señor. La iglesia declina constantemente en su teología y necesita ser reordenada, renovada, reavivada y reestructurada de acuerdo con sus problemas, que son muchos. En la actualidad son muchos los problemas que la iglesia occidental tiene. Son muchos. Los problemas de la iglesia del siglo XVI, que es cuando fue la Reforma Protestante, no son idénticos a los problemas del siglo XXI en el que nos encontramos hoy. Sin embargo, son similares. Son similares. Y si nos vamos aún más atrás, antes de que existiera la iglesia, cuando Moisés subió al monte y dejó un ratito al pueblo, ¿qué los encontró haciendo? Adorando otros dioses, haciendo sacrificios para un Dios hecho con manos humanas, con mente humana, un Dios que no se parecía nada al Dios verdadero. Desde entonces podemos ver el desvío de la mente y el corazón humano. Desde entonces lo podemos ver. Aún cuando todavía ni se llamaba iglesia. La iglesia se llamó iglesia en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no se llamaba así. Estos problemas no son porque la obra de Cristo para salvar a su pueblo no estuviera terminada o no fuera perfecta. La obra de Cristo es perfecta. La obra de Cristo es maravillosa, es perfecta, es completa. Los que no somos perfectos somos nosotros. El que no es perfecto es usted y soy yo. Cada uno de nosotros. Es porque la iglesia está compuesta de pecadores imperfectos. Está compuesta de todos nosotros. Y aún los pecadores que han sido salvos por gracia pueden hacer las cosas incorrectamente en lo moral, en lo intelectual, en lo teológico, en lo litúrgico y en lo eclesiástico. Aún cada uno de nosotros. Aún yo mismo. O sea, no lo estoy diciendo por nadie, lo digo por mí, yo mismo. Si desvío mi mirada del Señor, de Cristo, si desvío mi mirada de la palabra de Dios, me voy a desviar.
me voy a caer, me voy a ir por el camino ancho. Es muy posible. Por esto debemos de buscar al Señor con humildad, de la siguiente manera, como lo dice en Salmos 80, del 3 al 4. Restáuranos, oh Dios, y haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo estarás enojado contra la oración de tu pueblo? Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Que resplandezca el rostro del Señor sobre su iglesia y será salva y será guiada hacia su verdad. Permanecerá firme en el camino, firmes y adelante, huestes de la fe, firmes y adelante. La verdad de que la iglesia necesita ser reformada constantemente se enseña claramente en la Biblia muchas veces. Muchas veces se enseña esto. Y en 1544 Juan Calvino escribió al cardenal Jacopo Sadoleto una defensa clara y articulada de la necesidad de una reforma en la iglesia. La iglesia se encontraba con mucha corrupción, con muchas situaciones, con muchos errores doctrinales y teológicos, y Calvino escribió esta carta al cardenal Sadoleto. En este documento, Calvino examinó 4 puntos en los que había problemas. Ya los mencioné hace rato, los voy a volver a mencionar. 4 puntos en los que había problemas dentro de la iglesia: la adoración, la doctrina de la salvación, los sacramentos y el gobierno de la iglesia. Había problemas en estos 4 puntos que necesitaban urgentemente ser arreglados. Tenían que ser solucionados. Calvino estaba llamando entonces a la iglesia a regresar a la verdad del evangelio y que la autoridad de la iglesia debía estar sometida a la autoridad de la escritura. Porque ¿dónde estaba sometida la autoridad dentro de la iglesia en el siglo XVI? En el Papa, en los cardenales, en los líderes religiosos que oprimían y aplastaban el cuello de los fieles, de los creyentes. Eran oprimidos y no era autoridad, era autoritarismo el que existía dentro de la iglesia, manipulación. Así se desvía la iglesia. Según Calvino, estos 4 puntos son el alma y el cuerpo de la iglesia. La adoración y la doctrina de la salvación son el alma de la iglesia. Es el alma donde está la vida de la iglesia. La doctrina de la salvación y la adoración, ahí está el alma, ahí está el gozo de la salvación del Señor. Mientras que los sacramentos y el gobierno de la iglesia son el cuerpo de la iglesia. ¿Cómo funciona la iglesia? ¿Cómo se lleva a cabo la liturgia dentro de la iglesia? Tanto en los tiempos de Calvino como en la actualidad, y no me van a dejar mentir, la adoración es el problema principal dentro de la religión cristiana. ¿Cómo adoramos a Dios? ¿Cómo adoramos a Dios cada uno de nosotros? ¿Cómo adoramos a Dios en cada reunión dominical? ¿Lo hacemos conforme a su voluntad o lo hacemos conforme a nuestros gustos? Conforme a lo que nosotros queremos, conforme a nuestros dogmas. Es un problema principal y muy grande que existe dentro de la iglesia. La adoración dentro de la iglesia se ha convertido en un simple entretenimiento. En un entretenimiento. Vengo cada domingo a ver qué veo. A ver qué veo. Me entretengo, no tengo nada más que hacer, o simplemente si me quedo en casa, pues me enfado. Mejor voy a la iglesia y que me entretengan ahí. Me enfado. Aquí también a lo mejor te enfadas y te duermes. A lo mejor aquí también. No puede estar nuestro enfoque de la adoración en el entretenimiento. Y otra pregunta: ¿realmente nos reunimos cada domingo para encontrarnos con Dios de acuerdo con su palabra? ¿Realmente me reúno y vengo cada domingo para encontrarme con Dios y ser transformado por el poder de su palabra?
Cada quien lo sabe, cada quien respóndase. Allá respondieron que sí, cada quien respóndase en su corazón. El Señor siempre ha establecido su autoridad para apartarnos del extravío. ¿Con qué animal nos compara la palabra del Señor? Con ovejas. Ya lo hemos dicho muchas veces también. Las ovejas no ven bien, las ovejas se desvían y se van al matadero. Son totalmente indefensas, no tienen ni colmillos, no tienen ni garras. Son una presa fácil, no hay manera en que se puedan defender. Su defensa está en que permanezcan a un lado del pastor. Es la única manera en la que pueden permanecer vivos, porque si no se las comen, se caen en un hoyo, se caen en el agua, no saben ni nadar. ¿No? Y con ellas nos compararon. Tendemos a extraviarnos. El Señor ha logrado su autoridad dentro de la iglesia. Con su autoridad nos dice cómo adorarle. Él nos ha dicho cómo adorarle, cómo debemos de adorarle. Hay instrucciones para eso. Dios no busca la libertad o el libertinaje dentro de la iglesia en la adoración. Muchas veces se ha dicho de que es que yo adoro con libertad. No. El Señor no busca en cada uno de nosotros para adorarle libertad o libertinaje. Él busca fidelidad. El Señor busca fidelidad en su pueblo, que obedezca su palabra y que obedezca en cómo Él ha establecido que debemos adorarle. Busca fidelidad. ¿Qué cree usted que agrada más al Señor? ¿Que yo haga lo que quiera y se me dé la gana aquí en cada servicio? ¿O que sea fiel a su palabra y la viva y la respete? La respuesta está clara, muy clara. No se trata de hacer demostraciones en la liturgia excéntricas o desordenadas de ningún tipo. No se trata de eso. La palabra de Dios nos hace distinguir de la verdadera oración de la que está llena de vicio y de maldad. El Espíritu Santo y la palabra de Dios nos hacen distinguir de la verdadera oración al que está llena de vicio y de maldad. El siguiente punto es la salvación. Para lograr comprender la doctrina de la salvación, cada uno de nosotros es importante comprender y exponer acerca del pecado. Acerca del pecado. Para lograr comprenderlo, primero el pecado original y después de la corrupción y depravación total del hombre natural. Si usted quiere aprender un poco más de esto, tome nota. Depravación total es una doctrina. Usted la puede buscar por su lado. Se debe de enseñar acerca de la depravación total y el pecado original en el hombre. Otra pregunta. ¿Qué tan seguido la iglesia de hoy, no Vida Abundante, la iglesia de hoy, qué tan seguido enseña que cada persona es nacida en pecado, separada de Dios, culpable y corrupta? ¿Qué tantas veces ha escuchado sermones usted constantemente que se diga que la raza humana, el ser humano, es nacida en pecado, es separada de Dios, es culpable y es corrupta? No muy seguido. Y es una doctrina muy importante que enseñar en la iglesia. Es importante tener muy claro la doctrina del pecado para poder comprender la doctrina de la salvación. Si no comprendemos que somos totalmente corruptos, totalmente separados de la gloria de Dios, ¿por qué necesitaríamos un Salvador? ¿Por qué yo, Carlos, si no soy corrupto, yo soy bueno? ¿Por qué necesitaría un Salvador? Porque soy corrupto. Porque fui nacido, concebido en pecado. Porque de constante mi carne, mi mente, nuestra mente va hacia el mal. Por eso es que necesitamos la sangre del Señor Jesucristo. Es por eso que le necesitamos.
Cristo ha hecho todo por nuestra salvación. Él lo ha hecho todo, Él lo ha completado todo. Muchos enseñan que como Cristo ya ha hecho todo lo que podía hacer por nosotros, ahora nosotros tenemos que hacer nuestra parte para completar nuestra salvación. ¿Es cierto esto? ¿Está completa nuestra salvación o no está completa? Escuché no, sí. Nuestra salvación está totalmente completa en Cristo. No necesitamos hacer nada para completarla. Él lo ha hecho todo. Así de grandioso es la obra del Señor Jesucristo. Por eso es nuestro dueño. Por eso es nuestro Salvador. Por eso es el abogado ante el Padre. Cristo es el único camino entre Dios y los hombres. Hemos sido salvos por la gracia de Cristo solamente por la gracia de Cristo. El evangelio debe ser centrado en Cristo solamente, no en la persona. El creyente debe estar seguro entonces que si realmente cree en Cristo y en su sangre, en el Hijo de Dios, que Dios le ama. Debes estar seguro. Si Cristo te ha comprado con su sangre, eres parte de su pueblo, de su familia, de su iglesia, debes de estar seguro de que Cristo te ama y le perteneces. Esta confianza y garantía es una garantía en mi corazón. Es la que realmente nos motiva a vivir la vida cristiana, a vivirla conforme a su voluntad. El siguiente punto, y me voy a ir lo más rápido que pueda, son los sacramentos. De acuerdo con la palabra de Dios, principalmente, y también lo enseñaron otros teólogos como Calvino, como Lutero, solo hay 2 sacramentos dentro de la iglesia, 2 sacramentos que enseñó el Señor Jesucristo. ¿Cuáles son? La cena del Señor y el bautismo. Son los únicos 2 sacramentos que el Señor nos ha dado una ordenanza de cumplir dentro de la iglesia. Añadir otros sacramentos que Cristo no estableció en la Biblia es una desobediencia a Dios y un malentendido del propósito y carácter de los sacramentos. Necesitamos llegar a comprender estos 2 sacramentos, qué tan importantes son. Un sacramento es una señal visible de la gracia invisible de Dios. El Señor Jesucristo ha dado su vida por completo, su carne fue molida y su sangre fue derramada. Tenemos la cena del Señor que nos recuerda la obra del Señor Jesucristo. Nos lo recuerda constantemente. Hagan esto en memoria de mí. Como iglesia, como un solo cuerpo, hagan esto en memoria de mí. Todo apunta a Cristo. Y el lavamiento en agua del bautismo apunta a Cristo y promete que Él es el que realmente nos limpia. No son mis obras, no son el tiempo que yo paso dentro de la iglesia, que sirvo en un evento y el otro, que vengo a todas las reuniones que haya. No es eso lo que realmente nos limpia. Es la sangre de Jesucristo la que ya te hizo limpio. En agradecimiento sirves a Él. En agradecimiento le sirves y le honras. Ahora pasemos al último punto. El gobierno de la iglesia. El gobierno de la iglesia. Es aquí donde se han cometido muchas injusticias y atrocidades a lo largo de la historia de la iglesia. Con gobiernos eclesiásticos abusivos y autoritarios que se encuentran totalmente alejados de la voluntad y la verdad de Dios. El llamado principal de un clérigo, de un obispo, de un pastor, de un ministro dentro de la iglesia es edificar al pueblo de Dios con la palabra. Otra vez a ver si lo comprendimos. ¿Cuál es el trabajo principal de nuestro pastor David Palazuelos en esta casa? ¿Ah? ¿Okay? ¿Alguien más? La enseñanza correcta de la palabra de Dios. La enseñanza correcta de la palabra de Dios. Ese es el trabajo principal de nuestro pastor. Hace muchas otras cosas, todos sabemos, muchas otras cosas. Pero su trabajo principal
trabajo de un clérigo es edificar a la iglesia, al pueblo de Dios, con la palabra de Dios. Debe de ser la palabra de Dios el centro, siempre el centro de la vida de la iglesia. Y es algo que se ha perdido en gran manera, con predicaciones centradas en el hombre y no en glorificar a Dios. Con cuestiones emocionales, con cuestiones psicológicas, con muchos otros puntos que nos desvían de la verdad. No apuntan a Cristo. No apuntan. Hay muchos predicadores superestrellas que pueden hablar igual que Daniel Javif. Hablan igual, tú los pones a un lado a este predicador mega estrella, lo pones a un lado y haz de cuenta que habla igual que Daniel Javif. Pues entonces mejor escucho a Daniel Javif. Pero la búsqueda, el alimento correcto dentro de la iglesia debe de ser la exposición de la palabra de Dios. Ese debe de ser. Tanto en el pasado como en el presente, muchos predicadores y líderes de las iglesias se encuentran llenos de orgullo, crueldad e inmoralidad sexual. Por todos lados. Un declive total en el glorioso llamado del obispado. Si quieren saber un poco más del llamado del obispado, segunda de Timoteo. Alguien que me diga cuál es exactamente el obispado. Búsquenmelo. Pero es en Timoteo. Solo Dios, a través de su palabra, puede gobernar a la iglesia, puede y debe gobernar a la iglesia. Solo Dios. ¿Quién es nuestro rey? Dios, Cristo. ¿Cuál es nuestra guía? La palabra. Solo Cristo puede gobernar a la iglesia. ¿Cuál es la autoridad que un ministro tiene sobre el pueblo de Dios? ¿Cuál es la autoridad que un pastor tiene sobre el pueblo de Dios? Los ministros no tienen ninguna autoridad en ellos mismos sobre el pueblo de Dios. Hay liderazgo que el Señor ha puesto dentro de cada iglesia. Liderazgo. Pero autoridad, no. El ministro, el pastor no tiene ninguna autoridad. Ninguno de nosotros tiene ninguna autoridad sobre ustedes. Los ministros tienen la autoridad solamente de enseñar la palabra de Dios con veracidad y con el poder del Espíritu Santo. Esa es la autoridad que hay. Enseñar la verdad de la palabra de Dios y en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quiere el pastor? ¿Qué más quiere el ministro? Es un llamado glorioso. Por eso la iglesia debe procurar seguir ministros piadosos y fieles. Fieles al Señor, fieles a la palabra. En conclusión, la gloria que solo le pertenece a Dios se encuentra comprometida. Ha estado comprometida. La salvación de Cristo ha sido distorsionada por doctrinas humanas. Los sacramentos han sido distorsionados y corrompidos. Y los ministros no están haciendo sus trabajos. Intenso, ¿verdad? La fe en el Señor no cambia con el paso de los siglos. No se necesitan nuevas tradiciones, no se necesitan nuevas revelaciones, no se necesitan nuevos aditamentos. No se necesita añadirle nada nuevo a la palabra del Señor. Todo ha sido revelado ya. Si siguiéramos realmente al pie de la letra la palabra y lo que el Señor ya ha demandado de nosotros, otro gallo nos cantara. Sería muy diferente. Viviríamos en plena libertad. Viviríamos como una iglesia perfecta en el Señor. Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra del Señor permanecerá para siempre. Ese es nuestro sustento. Esa es la vida de la iglesia. Efesios 4, del 4 al 6 dice: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, un solo Señor,
una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Un solo Señor que está en todos, en toda la iglesia. El mismo Dios de nuestros padres, de nuestros abuelos, es el mismo Dios de hoy. El mismo Dios de Lutero, de Calvino, es el mismo Dios de hoy. Él no ha cambiado y no cambiará jamás. Nunca va a cambiar. ¿Cómo puede la iglesia de hoy, del 2025, ser reformada y renovada? ¿Cómo? En conclusión, ¿cuál es la respuesta de todo lo que hablamos? ¿Cómo puede la iglesia de hoy ser renovada y reformada? Con la palabra de Dios. Solamente con la palabra de Dios, tratando de vivirla y poniéndola por obra en nuestras vidas. Digo, porque podemos escuchar mucho la palabra y muchas predicaciones, pero pues si no la ponemos por obra, pues hay que ponerla por obra, hay que vivir por ella y hay que vivir en ella. No hay otro lugar donde podemos buscar la voluntad de Dios, solo en la Biblia. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Señor, muéstrame qué es lo que quieres que yo haga. Señor, muéstrame tus caminos. Lee su palabra. Atesora su palabra. Atesoremos su palabra. Ahí vamos a encontrar la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Sin duda, de verdad, sin duda. El problema entonces no se encuentra en la palabra, para nada. Se encuentra en el escuchar o en el no escuchar. Se encuentra en no escuchar la voz de Dios a través de la palabra. Ahí se encuentra el problema de la iglesia moderna. No escuchamos su voz, no atesoramos su palabra. No vive en general la iglesia occidental moderna. No vive para la gloria de Dios a través de la luz de su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. Uno de mis versículos favoritos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. Aunque todo alrededor de mí esté oscuro, esa palabra me va a indicar el camino angosto. Me va a indicar dónde debo poner mis pasos. Tiene la comunidad cristiana una responsabilidad que se muestra en todas las cartas del Nuevo Testamento. Una responsabilidad tenemos: buscar la verdad. Buscar la verdad en todo tiempo. Hechos 20:32 dice: ahora les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. Esta es la invitación para reformar la iglesia en nuestros días. Invitar a la iglesia a estudiar la palabra, incluso en los temas en las que no nos podemos tener de acuerdo. Porque también buscamos en la palabra las cosas que pues sustento para lo que a mí me gusta. Voy a buscar sustento bíblico y voy a agarrar de acá, de acá, para acomodarlo y hacer un rompecabezas de las cosas que a mí me gustan en mi doctrina y teología. Cuidado, cuidado. Todos juntos, iglesia, vamos a crecer en gracia con la palabra de Dios. Así ha crecido siempre la iglesia. Así ha sido santificada siempre la iglesia, en la gracia, en la palabra de Dios, y estaremos envueltos en la necesidad de que nuestros corazones sean reformados, que sean transformados. ¿Recuerdan ustedes la parábola de las 10 vírgenes? La parábola de las 10 vírgenes que se encuentra en Mateo 25. 5 eran insensatas y 5 eran sensatas. Unas no cuidaron su aceite y no trajeron aceite extra. Y unas sí, las otras sí. Y cuando vino el Señor,
Cuando vino el novio no pudieron encontrarse con él. Mateo 25 del 10 al 13, no sé si les pasaron esa cita. Mientras ellas iban a comprar vino vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad les digo que no las conozco. Velen pues no saben ni el día ni la hora. Iglesia, estemos listos, preparados con nuestra lámpara encendida. Y dice otro versículo: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Mi copa rebosa del aceite por el amor de Cristo. Nuestra copa rebosa en el amor de Cristo. El Señor es suficiente y su palabra es nuestra guía. Su palabra es guía para tu camino. Lámpara es a tus pies su palabra y lumbrera para tu camino. La iglesia sigue caminando y no se va a perder. Ponemos sobre nuestros pies, oramos, nos despedimos.